bendiciones. Aquí estamos una vez más por Vida TV, esparciendo la semilla del Evangelio, donde podemos encontrar las maravillas y las riquezas de la palabra de Dios. Y una de las cosas más importantes que creo que debemos aprender es cómo adquirir, cómo tener la unción de Dios y cómo para esto creo que hay que perseguirla. La unción es algo que está disponible en todo tiempo, pero debemos perseguirla. Y lo he titulado Persiguiendo y cuidando la unción de Dios. Y vemos desde el principio de la creación cómo Dios ha tratado de comunicarse con el hombre, de empoderar al hombre, porque ya había sido el diseño de él desde el principio de la creación, que el hombre sojuzgara toda la tierra y lo que en ella hay. Así que desde ahí vemos a Dios buscando cómo instruir al hombre, cómo separar al hombre para poder manejar, para que el hombre pudiera manejar este poder que él iba a poner sobre él, este poder sobrenatural que es la unción de Dios. Ese poder sobrenatural que por su palabra lo entendemos, que nos saca de lo natural y nos lleva a lo sobrenatural. Esa es la unción de Dios, ese poder que deposita en cada uno de nosotros. Pero vemos también, se pueden podemos diferenciar, podemos ver cómo esas etapas de Dios para tratar de conectarse con el hombre y depositar ese poder en el hombre han ido pasando en ciclos. Vemos diferentes maneras en las que Dios ha ido tratando de comunicarse con el hombre. Por ejemplo, en el primer tiempo de la creación, el ángel de Jehová se personaba a los hombres y les hablaba, los instruía, los empoderaba y ellos hacían la función para lo que Dios los había llamado. Por ejemplo, tenemos a Abraham, se le aparece cara a cara el ángel de Jehová. A Moisés se le aparece cara a cara el ángel de Jehová. A Josué, a Jacob se le aparece cara a cara. Todos estos grandes hombres de Dios en aquellos primeros tiempos pudieron ver el ángel de Jehová cara a cara. Pero vemos entonces que luego cuando ya Dios tiene al pueblo de Israel escogido, cuando ya los saca de la esclavitud de Egipto, como entonces llama a Moisés, se encuentra con Moisés cara a cara y le dice el plan que tiene para el pueblo de Israel. Es su pueblo escogido, le empieza a dar las leyes, pero antes de la ley le dice: quiero que construyas un tabernáculo, un lugar de reunión, porque quiero comunicarme con el pueblo a través del sacerdocio. Así es que ahora le da una orden a Moisés y le dice: construye el tabernáculo, pero a la vez que vas a construir el tabernáculo, también debes de construir el aceite de la santa unción. El aceite de la santa unción. Dice Éxodo 30, 22 y 24, habla Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática 500 ciclos, 250 ciclos, porque era la mitad. Esto es 200, ok. De cálamo aromático 250, de casia 500 ciclos y según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Vemos todas las especias específicas y las medidas específicas que Dios da para esta unción. Y haciendo este estudio, el Espíritu Santo me reveló algo importante, que es lo que quiero que aprendamos hoy sobre el aceite de la santa unción, su función antes y después de Jesucristo llegar a la tierra. Dice: y harás de ello, en el verso 25, y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, perdón, según el arte del perfumador será el aceite de la unción. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocar en ellos será santificado. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será
mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Es decir, que este aceite de la santa unción se va a usar en este Antiguo Testamento para esta tarea específica, pero va a ser por todas las generaciones. En el Nuevo Testamento también tiene su uso específico el aceite de la santa unción. El verso 32 habla algo importante y el 33 dice, sobre carne de hombre no será derramado. Es decir, un hombre que esté herido, no podemos poner en esa herida aceite de la santa unción. Sobre carne de hombre no será derramada, ni haréis otro semejante. Muy importante, ni haréis otro semejante. Conforme a su composición, santo es, y por santo lo tendrán ustedes. Cualquiera que compusiere, y esto es una advertencia para el día de hoy, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Es decir, que Dios nos está dando una instrucción, si bien nosotros no tenemos que vivir en el Antiguo Testamento, porque ya Jesucristo viene, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne y hay una nueva era del poder de Dios sobre los hombres, pero al decirme la palabra generaciones, me indica que este aceite de la santa unción sí tiene una función específica en este tiempo y que hay que seguir esto específico que Dios habla sobre el aceite de la santa unción. Y es que no se debe hacer un aceite diferente, no se deben de poner ingredientes ni medidas diferentes, porque su composición es lo que lo hace santo y que no debe de llevarse ese aceite de la santa unción, no debe de ser modificado de ninguna manera, porque de hacerlo, usted y yo estamos trayendo maldición. Dice que será cortado del pueblo el que modifique los componentes del aceite de la santa unción. Y yo misma cuando leí esto y recibí esta revelación, tuve que pedirle perdón a Dios porque muchas veces alguien me ha preguntado y le digo, sí, coge aceite de olivo, si ahí dice que era con aceite de olivo y ora sobre él y ya úsalo. No, eso es un error garrafal, porque dice que cualquiera que compusiera un ungüento semejante y que pusiera de él sobre extraños será cortado de entre su pueblo. Esto me quiere decir que yo puedo traer maldición, es como si trajera un anatema, algo maldito a la casa con la mejor intención, pero así es. Así es que en el Antiguo Testamento esta unción se depositaba por medio de ese ungüento, aceite que tipificaba al Espíritu Santo. Así es que era una tipología de lo que habría de venir, era el poder de Dios que se iba a desatar ahora a través del Espíritu Santo, pero en este momento en que se creaba el aceite de la santa unción, tenía esa especificación de ser preparado y para qué se iba a usar. Y dice que se usaba para dar un toque distintivo de consagración, de separación, de santificación solamente para los sacerdotes, los utensilios del tabernáculo y luego se iban, vemos que los reyes también eran ungidos con aceite, los profetas eran ungidos con aceite, es decir, que el Espíritu Santo no estaba sobre todas las personas, pero ahora este aceite de la santa unción separaba a algunas personas específicas para una tarea específica, valga la redundancia. Ahora, dice que con ellos se ungían, se consagraban los sacerdotes y los reyes y profetas. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que hay algo diferente. Vemos que la función del aceite de la santa unción la toma el Espíritu Santo. Importante. La toma el Espíritu Santo, la unción del aceite la toma el Espíritu Santo. El aceite de la santa unción ya no es necesario para ungir a un escogido. Y aquí cambia la función del aceite
de la santa unción en el Nuevo Testamento. Y este aceite de la santa unción entonces en el Nuevo Testamento solamente es indispensable para los enfermos y lo vamos a ver más adelante. Pero interesante que Jesús no fue ungido con aceite. Jesús no fue ungido con aceite y esta fue la pregunta que Dios puso en mi corazón. ¿Quién ungió a Jesús y con qué se ungió Jesús? Cuando me di cuenta que había un cambio específico y que el Espíritu Santo me estaba diciendo, hoy no se necesita aceite para ungir y separar a un hombre para el servicio de Dios. Dice Hechos 10:38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Así es que la función del Espíritu Santo hoy es separarnos, así como separó a Jesús. Jesús nadie le puso, Juan el Bautista no puso aceite sobre Jesús. Dice que cuando Jesús sale del agua, la voz de Dios viene, habla y crea esa unción sobre Jesús. Desata esa unción sobre Jesús. De hecho, dice la palabra en Lucas, en el capítulo 4, lo especifica muy bien. Dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, que cuando Dios habló, Dios completó la vida de Jesús. Dios derramó ese poder porque era el Espíritu hablando, el mismo Espíritu que había creado desde el principio de la creación todas las cosas. Así es que ese poder sobrenatural ahora venía sobre Jesús y Jesús podía hacer aquellos milagros, aquellos prodigios, sanar a todos los oprimidos, liberar a todos los oprimidos por el diablo, sanar a todos los enfermos, porque Dios estaba con él, porque había sido ungido con el Espíritu Santo, había sido lleno del Espíritu Santo. Pero lo más bonito que encontramos en todo esto es que ya usted y yo hoy estamos sellados con el Espíritu Santo. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal, entonces hoy podemos decir, soy ungido por el Espíritu Santo para su gloria y su honra. Todos los que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador personal, hemos sido ungidos con el Espíritu Santo. La palabra me enseña que Jesús mismo en Juan capítulo 14 dice, es necesario que yo me vaya porque les dejo al otro consolador, el que estará con ustedes por ustedes. Mire, qué interesante. Ahora el Espíritu Santo me unge simplemente porque yo acepto a Jesús, se conecta su espíritu con el mío, como dice la palabra en Primera de Corintios 6:17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Pues ya yo estoy unida al Espíritu de Dios, ya esa unción está en mí, ya no solamente vamos a creer o porque es un error, como vemos que muchos solamente llaman ungido a los profetas, a los maestros, a los pastores, a los apóstoles, son los que llamamos ungidos. Y es un error, porque todos estamos ungidos con el Espíritu Santo de Dios. Ah, que cada uno tiene una función específica, sí, muy cierto. La palabra también lo establece, que cada uno de nosotros que hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que hemos sido pasados a ser de la familia de Dios, que somos llenos del Espíritu Santo, pues entonces tenemos una función específica porque Él ha preparado tareas de antemano, propósitos para nuestra vida por causa de esa unción, de esa comunión que ahora tenemos con el Espíritu Santo. Ya hoy somos ungidos con el Espíritu Santo. Así que todos los que hemos sido llamados, hemos aceptado a Jesús como nuestro Señor y Salvador personal, podemos decir con toda libertad que somos los ungidos de Jehová. Somos los ungidos de Jehová y no necesita nadie ponernos aceite encima
para decir que somos ungidos por el Espíritu Santo. Si recordamos que en los evangelios nos damos cuenta que Jesús no andaba en ninguna parte dice que Jesús andaba con un pomito de aceite en el bolsillo para ungir a nadie. Dice que Jesús llama a los apóstoles y simplemente le dice, ven que te voy a hacer pescador de hombres, pero no les derrama aceite sobre ellos como se hacía en el Antiguo Testamento. Y a esos ciclos es a lo que me refería cuando comenzamos esta enseñanza. Dios ha trabajado por ciclos para traer esa unción al hombre. Primero se personaba a ellos para hablarles, luego cuando ya escoge el pueblo, ordena a Moisés hacer aceite de la santa unción, pero luego en el Nuevo Testamento vemos a Jesús que ya es el portador del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros ahora somos portadores de ese Espíritu Santo. Él dijo que todo el que le acepte, todo el que le recibe se hace uno con él. Ahora, ese espíritu está en nosotros. Jesús no derramó aceite sobre ninguno de sus discípulos y ya estamos ungidos, ya estamos llenos. La palabra nos enseña esto. Estamos completos en Jesús. En segunda de Corintios, en Colosenses capítulo 2, 9 y 10, dice que en él habitaba corporalmente toda la plenitud de la deidad y que en él tú y yo estamos completos. Jesús nos ha completado, el Espíritu Santo nos ha completado. Por eso Jesús dijo que cosas mayores que las que él hizo podríamos hacer nosotros, porque ahora somos el templo del Espíritu Santo. Él vive, mora en nosotros y opera a través de nosotros, así como dice Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que opera en nuestras vidas. Ese poder del Espíritu Santo opera a través de nosotros y esa es la unción del Espíritu Santo. Esa unción, ese poder ahora puede operar en nosotros porque nos ha añadido un sentido adicional. El Espíritu Santo viene y nos completa. Vivíamos con 5 sentidos naturales antes de Cristo, pero ahora tenemos un sentido adicional. Esa unción del Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y podemos ver por el Espíritu, oír por el Espíritu. Mire, hablar por el Espíritu, vivir por el Espíritu, porque ahora Él está dentro de nosotros. Esa unción del Espíritu Santo está en nosotros. Esta unción del Espíritu Santo va a ser añadida cada vez más a medida que nosotros nos metamos con el Señor. Por a más obediencia, a más oración, más poder, más unción sobre nuestras vidas. Porque usted dirá, bueno, yo sé que soy ungido entonces ahora, pero ¿por qué no se cumple mi propósito? ¿Por qué no veo el propósito cumplirse en mi vida? ¿Por qué veo que no avanzo en el mundo espiritual? ¿Por qué no puedo sanar un enfermo? Mire, no se sienta mal si aún usted no ha llegado a ese poder de sanar a los enfermos. No se sienta mal, no se sienta menos. Simplemente reciba que usted es un ungido de Jehová y haga lo que Jesús hacía. Jesús era el ungido de Dios, pero Jesús es nuestro mejor ejemplo. Dice que todos los días subía a la montaña en las madrugadas a orar para recibir una unción fresca cada mañana, para recibir las estrategias perfectas para el día, para recibir el poder, la dirección para el día. Eso hacía Jesús, eso tenemos que hacer usted y yo. Es necesario saber que hoy esa unción, ese poder está en ti y en mí y que ahora tú y yo somos portadores, así como Jesús fue portador del Espíritu Santo y es el que nos ha conectado, el que nos ha llevado a ese poder, a esa unción en nuestra vida a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Qué precioso es el Señor. Ahora, nosotros tenemos tanto poder y tanta unción, bendito sea Dios, porque estamos metidos con el Señor, porque hemos decidido tener una vida de oración, porque hemos decidido
mantenernos en obediencia delante de Dios. Si alguien no obedece, ¿qué dice el apóstol Pablo? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así es que depende de nosotros que nosotros podamos mantener ese nivel de unción, de poder sobre nuestras vidas, como dijo Jesús. Jesús dijo que cuando venga el Espíritu Santo, Él depositará poder sobre ustedes. En Hechos número 1 tenemos el ejemplo perfecto en el libro de los Hechos. En el capítulo 1, Jesús se reúne con los discípulos y les dice, esperen aquí porque la promesa del Espíritu Santo está dada y cuando Él venga sobre ustedes les depositará poder. Y vemos en el capítulo 2 cuando llega el Espíritu Santo el día de Pentecostés y cuando los apóstoles reciben ese poder, reciben las lenguas de fuego, empiezan a hablar nuevas lenguas y asimismo dice que Pedro se levantó y empezó a predicar y a hacer milagros, prodigios. Sucesivamente podemos ver a todos los apóstoles cómo podía Dios usarlos de una manera poderosa. Y vemos que esta unción puede ser pasada ahora de uno a otro por medio de la imposición de mano sin necesidad del aceite. Qué tremendo. En el llamado a Pablo vemos, encontramos y aprendemos que solo por la imposición de manos desatamos al Espíritu Santo. Dice en Hechos capítulo 9 que Jesús se encuentra con Pablo cuando Pablo iba a atacar y perseguía a los cristianos y dice que lo tumba del caballo, lo deja ciego, pero él también recibe que un hombre llamado Ananías iba a venir a traer, a devolverle la vista. Así es que el Espíritu Santo viene sobre, en Hechos capítulo 9, verso 17, dice que viene sobre Ananías y le dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre las manos le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí Ananías pone sus manos sobre Pablo y Pablo fue lleno del Espíritu Santo. No dice que Ananías traía aceite. Dice que vino lleno del Espíritu Santo, una orden dada por Dios mismo, por el Espíritu Santo a Ananías, de que fuera y buscara a Pablo. Y vemos entonces cómo Pablo a partir de ahí se levanta y empieza a buscar el poder de Dios y dice que estuvo con los apóstoles por mucho tiempo aprendiendo, recibiendo, para luego empezar a hacer milagros. Porque si usted y yo estamos ungidos y estamos llenos del poder de Dios, hemos tenido esa comunión perfecta con el Espíritu Santo, usted y yo podemos entonces imponer manos sin aceite y que venga el Espíritu Santo y el Espíritu Santo usarnos y hacer poderosas cosas por medio del Espíritu Santo. Tenemos el ejemplo también de Pablo cuando llega a un lugar en Éfeso y se encuentra un grupo de creyentes y les pregunta, les dice, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban lenguas y profetizaban. Así es que empezaron a hablar lenguas y profetizar simplemente porque Pablo impuso las manos en ellos, porque ya ellos estaban llenos, ya Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y podía dar. Porque hay algo importante, usted nunca va a poder dar lo que no tiene. Y Jesús dijo, si permanecen en mí, yo voy a permanecer en ustedes y darán fruto y fruto que permanezca. Así que cuando la unción del Espíritu Santo está en nosotros, podemos hacer milagros y maravillas. Esa unción produce los milagros a través de nosotros. No se trata de usted ni de mí, se trata de Él a través de nosotros, así como hizo a través de Pablo. Dice Hechos 19, 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban los enfermos los paños y delante
o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Qué interesante. Así es que vemos cómo en el Antiguo Testamento era necesario la unción del Espíritu Santo a través del aceite, porque estaba tipificando el poder del Espíritu Santo. Pero vemos en el Nuevo Testamento ya ese poder vivir, morar en nosotros y nosotros tener para dar a otros y hacer milagros a través del Espíritu Santo. Que Dios seamos esos instrumentos de honra en las manos del Espíritu Santo. Les hablaba de la función del aceite de la santa unción en el Nuevo Testamento, y solamente se usa en el Nuevo Testamento para los enfermos. Mire, hay un dato curioso. En el Antiguo Testamento se habla más de 130 veces de ungido, unción, ungir. Más de 130 veces se mencionan estas palabras en el Antiguo Testamento, más en el Nuevo Testamento solamente se usa 15 veces. Es decir, que de estas 15 veces están los 4 evangelios, la historia de María Magdalena cuando rompe el pomo de alabastro, el frasco de alabastro para ungir los pies del maestro. Así es que en este Nuevo Testamento solamente vamos a usar el aceite de la santa unción para los enfermos. Según Marcos 6, 12 y 13 dice que cuando Jesús llama a los discípulos y les da poder sobre los demonios y los envía de dos en dos, dice que salían predicando que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. En el Santiago capítulo 5, 14 y 15 dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Así es que vemos al Espíritu Santo obrando y haciendo maravillas a través de los hombres y mujeres que estemos ungidos por el Espíritu Santo. Esta unción de poder se puede perder también. Y estoy resumiendo un tema muy importante, pero quiero darle los puntos más importantes y con esto quiero terminar. La unción se puede perder. Esa unción que has recibido por gracia, porque el Espíritu Santo mora y vive en ti por el sacrificio de Jesús. Si no la cuidamos, por eso lo titulé Persiguiendo y Cuidando la unción de Dios, porque podemos perder la unción del Espíritu Santo, podemos contaminarnos y perder esa unción. Así es que en 2 Corintios encontré algo muy importante. Y dice en el verso 1, así pues nosotros como colaboradores suyos, los exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. No podemos recibir en vano la gracia de Dios. Esa unción de poder debemos cuidarla, debemos mantenernos en una vida de oración, en una vida de santificación, para que la unción del Espíritu Santo pueda permanecer en nosotros, para que ese poder sobrenatural pueda permanecer y podamos tener que dar a otros. Porque dice el verso 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Existen 4 cosas que considero que matan la unción de Dios. Y es que entristecemos al Espíritu Santo cuando hacemos ídolos. Lamentablemente, vemos que en este siglo es muy fácil hacer un ídolo. No, ya los creyentes, los que estamos seguros de que el único Dios viviente es Jesús, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya no tenemos una estampita, ya no tenemos una estatua a quien adorar y hacer un ídolo, pero somos tan vulnerables que podemos hacer de las redes sociales un ídolo. O podemos hacer un ídolo, y es muy peligroso este ídolo que le voy a mencionar,
el ídolo de nosotros mismos. Muchas veces caemos en el error de hacer ídolos de nosotros mismos. Este ídolo de nosotros mismos podemos hacerlo porque tenemos tanto conocimiento, Dios nos puede usar y podemos llegar a la vanagloria, llegar a la soberbia, al orgullo de pensar que nosotros somos los únicos que podemos orar, que podemos predicar, que podemos enseñar, somos los mejores, tenemos la unción y nos vamos apartando del poder de Dios sin darnos cuenta porque hemos llegado a alimentar el orgullo por causa de la unción. Y ese es el ídolo a ti mismo. El yo, cuando usted oye a un ungido, yo y yo, tenga cuidado, porque ahí hay un ídolo de su propia persona. Y este es uno de los peligros más grandes que corremos, porque corremos el riesgo de que Dios deposite en nosotros y ponga en nosotros un espíritu de estupor, que veamos y no veamos espiritualmente y oigamos y no escuchemos la voz del Espíritu. Lo dice Romanos 11. Todo el capítulo de Romanos 11 me habla del ídolo que yo puedo levantar y por lo que Dios envía espíritu de estupor. Otra de las cosas en las que podemos perder y contrictar al Espíritu Santo es cuando queremos hacer todo sin aceptar ayuda ni consejo de nadie, cuando creemos que nosotros podemos hacerlo todo. Y llega un momento donde nos agotamos y el agotamiento también no nos permite fluir en el Espíritu. No hay vida de oración. 4 cosas importantes que me hacen perder la unción de Dios: el ídolo, el creer que solo yo puedo hacerlo todo y no recibir consejo de nadie, y cuando estoy agotado, cuando no llevo un estilo de vida de intimidad con Dios. Espero que esto sea una alerta para cada uno de los hijos de Dios, para que aprendamos a cuidar la unción que Él ha puesto en nuestra vida. Por su gracia nos ha ungido, pues debemos cuidar esa unción. Espero que les haya enseñado que en este tiempo el aceite de la santa unción es solamente para los enfermos. Lo hacemos como rutina, lo hacemos como nos hemos convertido, hacemos tradiciones y vamos llevando esa tradición, pero en realidad no estamos haciendo nada. Lo que hace el efecto es el Espíritu Santo. Cuando te mantienes en obediencia, cuando te mantienes en santidad, cuando te mantienes en una búsqueda del Espíritu, entonces te has conectado a la fuente de poder y podrás manejar y llevar la unción del Espíritu Santo a todas partes y sanar y liberar a todos los necesitados. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones.